Arranca el 2026 y en Verde Valle ya se están moviendo las fichas como si fuera un tablero de ajedrez a punto de explotar, porque mientras unos se van por la puerta de atrás con maletas a medio hacer, otros apenas están peleando por ganarse un lugarcito en el vestidor principal y entre tanto movimiento, Gabriel Milito se rasca la cabeza tratando de armar un rompecabezas que, seamos honestos, tiene más piezas sueltas de las que cualquier técnico quisiera admitir en plena pretemporada. La dirigencia rojiblanca, encabezada por Amaury Vergara y ese Javier Mier que no se cansa de sacar el bisturí para operar la plantilla, ya dejó clarísimo quiénes se quedan y quiénes definitivamente sobran en este proyecto que arranca con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina y vaya que hay tela de dónde cortar, porque las salidas están que arden. Los refuerzos internos empiezan a asomar la cabeza desde el tapatío con ganas de comerse el mundo y los lesionados o medio tocados tienen al cuerpo médico en vilo, esperando que el milagro de la recuperación express se dé antes de que arranque lo bueno. Pero eso no es todo, porque este fin de semana Chivas regresa al Estadio Jalisco para medirse nada más y nada menos que contra su acérrimo rival. El Atlas, en lo que será el debut del año en la Copa Pacífica Centenario, un torneo amistoso que para muchos no significa nada, pero que para Milito representa la última oportunidad de oro para ver quién se queda, quién se va a la banca y quién definitivamente no da el ancho para vestir los colores sagrados cuando las cosas se pongan color de hormiga. En el campeonato, de verdad, y mientras la afición ya casi agota los boletos para ver a su rebaño en acción, porque seamos sinceros, no importa si es amistoso o oficial, la gente quiere ver a Chivas aunque sea jugando a las canicas. Adentro del vestidor hay más drama que en telenovela de las 9 de la noche, que si Armando González está listo o no para jugar, que si Alan Pulido se niega olímpicamente a bajar su estratosférico sueldo y prefiere cobrar sin sudar la camiseta, que si Alan Mozo ya tiene un pie en Pachuca, pero Chivas todavía le va a pagar la mitad del salario porque los Martínez son más agarrados que un codo oxidado. Y que si Eric Gutiérrez definitivamente se va para la MLS porque tuvo un tope feo con Milito y aquí ya no hay vuelta atrás. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas que están más calientes que comal en domingo. Y vamos a meternos de lleno a desglosar todo este desmadre organizado que está viviendo el Guadalajara. En estos primeros días del 2026, vamos a empezar hablando primero sobre las salidas que ya están prácticamente confirmadas y que tienen a la directiva del rebaño sagrado haciendo malabares financieros para no quedar tan mal parados. Alan Mozo es nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca de cara al torneo. Clausura 2026 luego de 3 años en el Club Deportivo Guadalajara tras no entrar en planes de Gabriel Milito. De acuerdo con diversos reportes, el defensor mexicano se va a préstamo por 1 año con opción a compra. No obstante, y aquí viene lo jugoso del asunto, Chivas pagará a Eli 50% de su sueldo. Situación que tiene ardiendo las redes sociales porque básicamente el Guadalajara está subsidiando la carrera de un jugador que ya no quiere en su plantilla. Jesús Hernández no se guardó nada y en un video compartido en su canal de YouTube le metió con todo a los Martínez por esta decisión. Se va a préstamo a Pachuca con opción. Chivas le va a pagar el 50% del salario. Los Martínez son bien vivos. No dejó dinero su salida y ni siquiera quisieron pagarle el sueldo completo. Se va Mozo al Pachuca, comentó Chuy Hernández con ese tono que no deja lugar a dudas sobre lo que piensa de la operación. Y es que los números no mienten. Con información de Salary Sports, Alan Mozo percibe un sueldo semanal de 35,370 pesos, es decir, 18,583,240 pesos al año, situación que lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados del Club Deportivo Guadalajara. Ahora imagínense que Chivas va a soltar más de 9 millones de pesos para que un jugador que ya no quiere en vista la playera de otro equipo, eso sí que es hacer negocio, ¿no? Pero no todo es dinero perdido en la historia de Mozo con el rebaño. El ciclo de lateral estuvo lleno de momentos importantes y hasta emotivos. De cara a la apertura 2022, Ricardo Peláez logró una magnífica negociación con Pumas para intercambiar las cartas del zaguero por la de César Huerta, en donde ambas instituciones quedaron satisfechas con el acuerdo y el defensor de inmediato se convirtió en un chiva hermano, más que siempre demostró su deseo de ser campeón con el rebaño.
Mozo tardó, pero se adueñó de la lateral derecha con varios entrenadores, y sin duda su momento más glorioso como jugador del Guadalajara lo vivió en las semifinales del Clausura 2023 con Veljko Paunovic, en donde fue pieza clave para la histórica remontada al América en la cancha del Estadio Azteca. Cuando parecía que las Águilas tenían sentenciada la serie sobre el Chiverío, una jugada de táctica fija en la que Alan Mozo disparó desde fuera del área tras un tiro libre. Valió para devolverle la vida y la ilusión al conjunto rojiblanco, el cual consiguió darle la vuelta en los últimos minutos del partido para avanzar a la final de aquel torneo. La celebración tras el pase a la final fue más que emotiva, en donde inclusive el zaguero comenzó a encarar a la afición azul crema por la soberbia con la que encararon la serie, y donde el Guadalajara demostró que la unión de millones de aficionados y 11 guerreros es más grande que una televisora y polémicos triunfos. Ese gol y esa celebración quedarán para siempre en la memoria de la afición rojiblanca, sin importar cómo terminó su ciclo en el club. Pero como en toda historia, también hubo capítulos oscuros. El lateral también vivió momentos marcados por la polémica, como algunas escenas en salidas nocturnas, multas por manejar de forma imprudente junto a Fernando Beltrán y anunciar apuestas pese a que lo prohíbe la Liga MX. Sin duda alguna, el peor momento de Mozo con el Chiverío fue en el Clausura 2025, cuando en la Conca Champions se hizo expulsar por doble amonestación en los octavos de final frente al América, equivocación que le ocasionó irse a la banca y un tiempo de antipatía por parte de los aficionados rojiblancos. Destacar que el futbolista de 28 años de edad jugará con su tercera escuadra en la Liga MX después de haber pasado por los Pumas y llegar a Chivas en 2022 y ahora defender los colores de los Tuzos del Pachuca. Cabe mencionar que con el rebaño sagrado llegó a la final del torneo Clausura 2023, en la que perdió ante Tigres. Yo creo que la salida de Alan Mozo era necesaria porque ya no entraba en los planes de Milito, pero me parece una barbaridad que Chivas tenga que pagar el 50% de su salario para mandarlo a otro equipo. Eso habla de una mala negociación por parte de la directiva rojiblanca. Pensando bien, si un jugador no te sirve y lo quieres fuera, lo lógico sería que el equipo que lo recibe se haga cargo del salario completo. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo los Martínez prefieren soltar millones con tal de no tener bronca. Y eso no me parece la forma más inteligente de manejar las finanzas del club. Yo creo que Mozo le dio buenos momentos a Chivas, especialmente ese golazo en el Azteca, pero su ciclo ya estaba más que terminado y era hora de darle vuelta a la página. Ahora vamos a hablar sobre otro caso que tiene toda la pinta de convertirse en la telenovela del mercado de fichajes, y es la situación de Eric Gutiérrez. Chivas por fin estaría encontrando la luz al final del túnel debido a que algunos de los jugadores que colocaron como transferibles estarían cerca de asegurar su salida de la institución rumbo a otros clubes, en donde el futuro de Eric Gutiérrez parece que por fin se esclarecerá, aunque no de la manera que muchos hubieran imaginado. Previo al arranque de la pretemporada, la directiva del Guadalajara reveló cuáles jugadores no entraron en planes para el Clausura 2026, en donde los jugadores más destacados fueron Eric Gutiérrez, Alan Mozo y Alan Pulido, en donde los dos primeros ya estarían avanzando para concretar su salida. El Guti es uno de los jugadores con mayor prestigio en el fútbol mexicano debido a su experiencia por Europa, por lo que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el destino del mediocampista estaría muy cerca de la MLS, en concreto con el equipo de San Diego F. Seriki Gutierrez, con quien el cuerpo técnico de Gabriel Milito no estuvo de acuerdo con el jugador. Entraron en una disyuntiva y a final de cuentas se tomó la determinación de que salga de la institución. Han sonado algunas posibilidades para el sinaloense, entre ellas la de regresar a Pachuca, pero la más fuerte y más insistente, que hasta ahora sigue siendo la principal alternativa, es que Guti se vaya a jugar a los Estados Unidos. San Diego ha sido uno de los principales nombres que ha surgido en torno al jugador. Es la posibilidad hoy por hoy lo más real y más certero en el futuro de Eric Gutiérrez, explicó el comunicador en su canal de YouTube. Y aquí viene el detalle que muchos no sabían. La realidad es que la directiva rojiblanca no tenía en mente
desprenderse del Guti en este mercado de fichajes. Sin embargo, una mala actitud que habría registrado el mediocampista contra Gabriel Milito habría ocasionado una ruptura entre ambos, por lo que el argentino habría pedido su salida del plantel para el Clausura 2026. O sea, no fue una decisión deportiva ni táctica, sino un tema de carácter y actitud que terminó por romper la relación entre jugador y técnico de forma definitiva. Yo creo que si Eric Gutiérrez tuvo un tope con Milito y las cosas llegaron a un punto de no retorno. Entonces, lo mejor para ambas partes es que se separen los caminos. No tiene sentido mantener a un jugador que no está a gusto ni que el técnico confía en él, porque eso solo genera mal ambiente en el vestuario y resultados pobres en la cancha. Pensando bien, el Guti tiene la calidad para triunfar en la MLS. Es un futbolista con experiencia europea y con jerarquía, así que San Diego estaría haciendo un fichaje de primer nivel si lo consiguen. Yo creo que esta salida, aunque duele porque estamos hablando de un jugador con mucho cartel, es lo mejor que le puede pasar tanto a Chivas como al propio Eric en este momento de sus carreras. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de las salidas problemáticas. Tenemos que hablar del elefante blanco que nadie quiere en la sala y que se llama Alan Pulido. Alan Pulido no entra en planes de Gabriel Milito para el torneo Clausura 2026. Pero a la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo respectivamente, le está costando encontrarle equipo, y la razón es tan simple como dolorosa. Nadie en la Liga MX quiere pagar lo que gana el delantero. De acuerdo con Carlos Ponce de León, el atacante mexicano busca que se respete su contrato, así que no pretende aceptar reducir su salario para facilitar su salida de nuestras Chivas, pues en la Liga MX no hay quien pague su sueldo. Con contrato vigente, me cuentan que, contrario a los otros futbolistas pesados del Guadalajara que no entran en planes, Puligal está muy cómodo en la Perla Tapatía sin buscar equipo, pues no le interesa otro acomodo fuera. Tampoco está dispuesto a bajarse el salario para tener minutos este inicio de 2026. Pulido quiere que se cumpla su contrato y ya después verá, así que es muy probable que Chivas se tenga que chutar el salario de Alan este Clausura. Veamos, reveló el periodista. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga para la directiva rojiblanca. Con información de Rafael Ramos, periodista de ESPN, Alan Pulido gana en el Club Deportivo Guadalajara alrededor de $8 millones al año, es decir, poco más de 32 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Por ello es que no tiene ofertas, pues nadie le quiere pagar lo que gana. En Verde Valle son más de 32 melones que Chivas tendría que seguir pagando por un jugador que no va a jugar ni un minuto si Milito se mantiene firme en su postura. Derivado de esta situación, el periodista Jesús Hernández propuso durante una plática con Alex Ramírez, que debería la dirigencia del rebaño sagrado, contemplar liquidar al futbolista de 34 años de edad para evitarse una novela larga, considerando que su contrato termina en diciembre de este año. O sea, básicamente pagarle todo de un jalón para que se vaya de una vez por todas y no tener que estar arrastrando este muerto todo el torneo. Yo creo que Alan Pulido está en todo su derecho de exigir que se respete su contrato, porque al final del día él firmó un acuerdo y la directiva se comprometió a pagarle esa cantidad. Pero también pienso que su actitud de no querer ni siquiera bajar un poco el salario para tener minutos en otro lado habla de una falta de ambición deportiva que a mí personalmente me decepciona. Entiendo que el dinero es importante, ¿quién no lo entiende? Pero estamos hablando de un futbolista de 34 años que debería estar pensando en su legado y en cerrar su carrera de la mejor manera, no nada más cobrando sin aportar. Pensando bien, si yo fuera la directiva de Chivas, evaluaría seriamente la propuesta de Jesús Hernández de liquidarlo, porque tener a un jugador cobrando 32 millones al año sin que aporte nada deportivo es tirar el dinero a la basura, y ese dinero se podría invertir en refuerzos que realmente le sirvan al equipo. Ya que hablamos de situaciones complicadas dentro del plantel, ahora vamos a meternos de lleno en lo que será el regreso de Chivas a la acción este fin de semana. Chivas afronta hoy su primer compromiso del 2026, enfrentando al Atlas y regresando al Estadio Jalisco para disputar
la Copa Pacífica Centenario, torneo donde también participarán Rayados y Leones Negros de la UD. Al tratarse de un certamen amistoso y únicamente de preparación, existían dudas respecto a la respuesta de la afición. Sin embargo, todo indica que la gente ya quiere ver al rebaño sagrado en acción y la asistencia apunta a ser muy positiva. Los abonos para la Copa Pacífica Centenario, que van desde los 300 hasta los 1,000 pesos, incluyen los 4 partidos del cuadrangular. Al revisar la disponibilidad la mañana de este sábado, varias zonas del estadio, especialmente las más cercanas a la cancha, aparecen prácticamente agotadas, mientras que en el resto de las secciones quedan muy pocos lugares, señal clara del gran interés por ver al Guadalajara. Si bien Atlaus, UDEG y Rayados también participan en el torneo y sus aficiones desean observarlos, no existe comparación con la popularidad del rebaño sagrado. Las Chivas dirigidas por Gabriel Milito son la principal atracción para adquirir los abonos de la Copa Pacífica Centenario, especialmente considerando que no se venden boletos por partido individual, sino únicamente para todo el evento. El duelo entre Chivas y Atlas se disputará este sábado 3 de enero en la cancha del Estadio Jalisco y está programado para iniciar en punto de las 8:45 de la noche, tiempo del centro de México. Lamentablemente, el partido no será transmitido en televisión abierta, lo cual es una pena para los millones de aficionados que no tienen acceso a televisión de paga. Sin embargo, pese a tratarse de una competencia amistosa, los millones de seguidores del Guadalajara tendrán la opción de ver el encuentro en vivo a través de ESPN3 y Disney Plus Premium. Luego de la goleada 0-4 frente al Irapuato, la afición rojiblanca se encuentra ilusionada por volver a observar al equipo en acción. Si bien se trata de un partido amistoso en el que Gabriel Milito podrá realizar múltiples cambios y ensayos tácticos, también existe la expectativa de que el equipo muestre parte de la idea futbolística con la que competirá en el próximo certamen. De este resultado y del enfrentamiento entre UDIG y Rayados surgirán los cruces para los partidos del domingo, por lo que será importante conocer quién será el próximo rival del rebaño el 4 de enero. Yo creo que es impresionante ver cómo la afición de Chivas responde siempre, sin importar si es un partido oficial o un simple amistoso de pretemporada. Eso habla del tamaño de la institución y del amor que la gente le tiene al rebaño. Me parece una lástima que el partido no vaya por televisión abierta, porque hay muchísima gente que no puede pagar ESPN o Disney Plus y se va a quedar sin ver a su equipo. Pero bueno, así funcionan las cosas ahora con los derechos de transmisión. Pensando bien, estos partidos de la Copa Pacífica son una gran oportunidad para que Milito termine de pulir detalles y de decidir quién se queda y quién se va a la banca para el arranque del clausura, así que espero que aproveche bien estos 90 minutos para experimentar y sacar conclusiones. Ahora vamos a hablar sobre el plan estratégico que tiene Gabriel Milito para manejar las alineaciones en esta Copa Pacífica Centenario, porque el tema no es menor, considerando que tendrá que disputar 2 partidos en días consecutivos. Chivas tendrá actividad este fin de semana en la Copa Pacífica Centenario, torneo en el que enfrentará al Atlas este sábado 3 de enero y dependiendo de los resultados se medirá el domingo ante Monterrey o Leones Negros. El hecho de disputar 2 partidos en días consecutivos es una situación poco común en la pretemporada y obligará a Gabriel Milito a planificar estratégicamente sus alineaciones para evitar sobrecargas físicas en el plantel. De acuerdo con el periodista Omar Villarreal, es prácticamente un hecho que la alineación inicial contra Atlas será muy similar a la que debutará oficialmente ante Pachuca la próxima semana. Posteriormente, para la segunda mitad, Milito realizaría múltiples modificaciones, posiblemente de forma casi total, con el objetivo de dosificar minutos. En ese sentido, el plan del cuerpo técnico está claramente definido y busca maximizar el rendimiento sin arriesgar lesiones. Sin embargo, para el segundo partido del domingo el panorama cambiaría dependiendo del rival. Si el Guadalajara enfrenta a Monterrey, volvería a utilizar al 11 que apunta como titular frente a Pachuca, repitiendo el esquema de rotación masiva en la parte complementaria. En caso de medirse a Leones Negros, es altamente probable que desde el inicio salte a la cancha un equipo B integrado principalmente por suplentes y canteranos, lo cual sería una oportunidad de oro para los chavos de la cantera que quieren ganarse un lugar en el primer equipo. Para el área médica del club,
La prioridad absoluta son los compromisos oficiales de la próxima semana, ya que el rebaño sagrado tendrá 3 partidos en apenas 7 días: Pachuca el sábado 10 de enero, Juárez el martes 13 y Querétaro el siguiente sábado 18 an. Por ello, se buscará que los futbolistas proyectados como titulares no superen los 90 minutos acumulados entre ambos encuentros de la Copa Pacífica Centenario. Esta carga de partidos es brutal, y cualquier descuido en el manejo de minutos podría significar lesiones que después le salgan muy caras al equipo. Yo creo que Milito está manejando esto de manera muy inteligente, porque sabe que lo importante viene la próxima semana con el arranque oficial del torneo. No tiene sentido quemar a los titulares en partidos amistosos, si después los vas a necesitar frescos y listos para enfrentar 3 partidos en una semana. Me parece perfecto que use la Copa Pacífica para darle minutos a los suplentes y a los canteranos, porque esos chavos necesitan foguearse y demostrar que pueden dar el nivel cuando se les requiera. Pensando bien, esta estrategia de rotación también le permite a Milito tener un plantel más equilibrado y competitivo, porque si los suplentes ven que tienen oportunidades, van a trabajar más duro para ganarse el puesto, y esa competencia interna es fundamental para mantener a todos enchufados. Mudando de tema, pero manteniéndonos en el contexto del partido contra Atlas, tenemos que hablar sobre las dudas físicas que tiene Gabriel Milito de cara a este compromiso, y la más importante de todas es la situación de Armando González. Chivas se enfrentará al Atlas la noche de este sábado en lo que será su primer partido del 2026. Duelo correspondiente a la Copa Pacífica Centenario y que representa el penúltimo compromiso de preparación, previo al Clausura 2026. Si bien el resultado pasa a segundo término al tratarse de un amistoso, el funcionamiento colectivo y las decisiones de Gabriel Milito generan gran expectativa en la afición, especialmente porque hay jugadores cuya participación aún está en duda. Uno de los casos más relevantes es el de Armando La Hormiga González, quien desde finales de la Apertura 2025 presentó molestias físicas que le impidieron participar en el amistoso ante Irapuato. Ahora, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito vive horas clave para definir si el delantero podrá tener actividad ante Atlas dentro de la Copa Pacífica Centenario o si será nuevamente resguardado para evitar cualquier riesgo. Los reportes más recientes señalan que Armando González se siente notablemente mejor y su intención es volver a sumar minutos cuanto antes, porque el muchacho es competitivo y quiere estar listo para el arranque del torneo. Sin embargo, en Verde Valle existe una preocupación legítima una vez que inicie el Clausura 2026. Chivas disputará 3 partidos en solo 7 días debido a la doble jornada programada para ajustar el calendario a los compromisos de la selección mexicana, por lo que cualquier riesgo físico podría complicar su disponibilidad. Tomando esto en cuenta, no sería sorpresa que Milito prefiera guardar al otaku del gol para los partidos oficiales ante Pachuca, Juárez y Querétaro, especialmente si el atacante no se encuentra al 100%. No obstante, también es cierto que llegar con ritmo competitivo a la Liga MX es fundamental, por lo que la decisión no es sencilla y dependerá directamente del estado físico del jugador en las próximas horas. En el mismo reporte, Omar Villarreal señaló que la decisión sobre Armando González aún está en el aire, ya que Milito desea contar con el gran goleador rojiblanco al 100% para el debut ante Pachuca y no planea arriesgarlo por un amistoso. Además, el estratega sabe que la posición puede ser cubierta por Ángel Sepúlveda, Sergio Aguayo o Ricardo Marín, por lo que su participación se definirá a última hora dependiendo de cómo amanezca físicamente. Por otra parte, José Castillo y Fernando González también se mantienen en duda para el duelo de esta noche, luego de haber quedado descartados igualmente ante Irapuato. En caso de no estar disponibles, podrían ser reemplazados por Francisco Méndez y Brian Gutiérrez, respectivamente, o por otros elementos que Gabriel Milito decida utilizar para evaluar alternativas de cara al inminente arranque del Clausura 2026. Yo creo que Milito está haciendo lo correcto al no arriesgar a Armando González en un partido amistoso si no está al 100%. La Hormiga es el goleador del equipo, el referente ofensivo, y perderlo por una lesión en un partido que no cuenta para nada sería una tontería monumental. Prefiero mil veces que
que lo cuiden, que llegue fresco y listo para Pachuca, y que en este amistoso le den la oportunidad a Aguayo, Sepúlveda o Marín de demostrar que pueden aportar cuando se les necesite. Pensando bien tener 3 opciones para cubrir la posición de Armando, habla bien de la profundidad del plantel, aunque obviamente ninguno tiene el nivel goleador que tiene la Hormiga, pero al menos hay alternativas, y eso es importante en un torneo tan largo y desgastante como es la Liga MX. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con las alternativas internas que está considerando Gabriel Milito para reforzar posiciones específicas del plantel. Y aquí es donde entra en escena Jorge Guzmán. Chivas continúa su pretemporada rumbo al Clausura 2026, etapa en la que se terminan de definir los roles dentro del plantel y donde la afición del rebaño sagrado presta especial atención a los canteranos que podrían ganarse un lugar en el primer equipo. Si bien casos como los de Sergio Aguayo y Francisco Méndez parecen encaminados al menos como suplentes, hay otro elemento surgido del tapatío que el propio club ha destacado y que podría convertirse en una pieza clave para generar competencia interna en una zona específica del campo. Se trata de Jorge Guzmán, carrilero zurdo del tapatío, quien dejó buenas sensaciones en el duelo ante Irapuato gracias a sus conducciones agresivas y a su precisión en el golpeo desde la banda, características que le permiten encontrar atacantes libres dentro del área. Con estos argumentos, será interesante observar si, al finalizar la pretemporada, Gabriel Milito decide integrarlo al primer equipo, ya que el plantel necesita mayor profundidad, específicamente por el costado izquierdo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Actualmente en el carril derecho, Richard Ledesma es el titular y cuenta con la competencia interna de Miguel Gómez e incluso Hugo Camberos. O sea que por ese lado hay varias opciones y Milito puede rotar sin problema. Sin embargo, por la banda izquierda la realidad es distinta. Brian González prácticamente no tiene sustituto natural, lo que lo llevó a acumular 1,600 minutos en el Apertura 2025 y a resentir la carga hacia el cierre del torneo, aun cuando disputó ambos partidos frente a Cruz Azul en la liguilla. Ese es un desgaste brutal para cualquier jugador y tarde o temprano pasa factura. Además, es altamente probable que Brian González sea convocado con la selección mexicana para los compromisos de enero y febrero, encuentros que al no disputarse en fecha FIFA se jugarán únicamente con futbolistas de la Liga MX. Bajo ese contexto, para el Guadalajara resulta indispensable contar con otra alternativa confiable en la lateral izquierda, y todo apunta a que Jorge Guzmán podría ser la opción ideal para cubrir esa necesidad deportiva sin tener que gastar un solo peso en el mercado de fichajes. En el partido de esta noche ante Atlas, Gabriel Milito podría otorgar minutos a los 3 canteranos mencionados, por lo que se comenzará a clarificar el rol que tendrán dentro del plantel. Cabe recordar que uno de los grandes aciertos del estratega argentino el torneo anterior fue la correcta gestión de minutos entre jugadores de experiencia y jóvenes canteranos, por lo que se espera que vuelva a apostar por este equilibrio en el Clausura 2026, porque esa fórmula le funcionó de maravilla. Yo creo que Jorge Guzmán podría ser la solución perfecta para el problema de la banda izquierda, porque Brian González necesita urgentemente un respiro y alguien que le compita el puesto para que no se relaje. Tener a un jugador acumulando 1,600 minutos en un torneo es una locura, y más en una posición tan desgastante como la de carrilero, donde tienes que correr de arriba abajo todo el partido. Me gusta mucho que Milito esté volteando a ver a la cantera para solucionar estos problemas, porque al final del día Chivas se caracteriza por formar jugadores, no por comprarlos. Y si Guzmán tiene las condiciones para competir en primera puisa de Lanchi, pensando bien darle la oportunidad a los canteranos, también manda un mensaje muy positivo a toda la estructura de fuerzas básicas, porque los chavos ven que sí hay posibilidades reales de subir si se esfuerzan y demuestran calidad. Y eso genera una competencia sana que al final beneficia a todo el club. Finalmente, y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar sobre un tema que no afecta directamente al plantel actual, pero que tiene su chiste porque involucra a alguien que sonó para dirigir a Chivas. Antes de que Javier Mier se inclinara por Gabriel Milito para la dirección técnica, tuvo en carpeta varios nombres, entre ellos el de Benjamín Mora, quien se convertirá
en el entrenador de Wuhan Three-Towns de China, equipo que milita en la Superliga China y que está buscando regresar a los primeros planos del fútbol asiático. De acuerdo con información de César Luis Merlo, el estratega emprenderá una nueva aventura tras su paso por los Gallos Blancos del Querétaro, integrándose a una reducida lista de mexicanos que han probado suerte en el fútbol chino. En esa lista figuran 2 personas, Jesús Godínez y Vaz Núñez. Aunque este último, si bien nació en Hong Kong, su mamá es mexicana. Mientras que el primero de ellos se marchó del Club Deportivo Guadalajara para jugar en el Antong Gion. No obstante, después muchos perdieron el rastro de su carrera como futbolista. Cabe mencionar que tras la salida de Fernando Gago a Boca Juniors, Benjamín Mora fue una de las cartas fuertes para llegar al banquillo de Chivas. Incluso se sintió halagado, en su momento, de que lo vincularan con la escuadra rojiblanca. Lo único que sé es que me enorgullece ser una de las opciones de mi país. No es la primera vez que manejan mi nombre para algunos equipos grandes. Mencionó el técnico en su momento cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir al Guadalajara. Al final, sabemos que la directiva se decidió por Gabriel Milito y hasta el momento la apuesta ha funcionado bastante bien, considerando que Chivas llegó a semifinales en el Apertura 2025 y mostró un fútbol mucho más organizado y competitivo que con técnicos anteriores. Pero bueno, ahora Benjamín Mora tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en China, una liga que está invirtiendo mucho dinero y que está tratando de posicionarse como una de las más importantes de Asia. Yo creo que Benjamín Mora es un buen técnico y le deseo lo mejor en su aventura en China, pero sinceramente prefiero 1000 veces tener a Gabriel Milito en el banquillo de Chivas. Mora hizo un trabajo decente en Querétaro, pero Milito le ha dado una identidad de juego al rebaño que hacía mucho tiempo no se veía, y eso es invaluable. Pensando bien, la decisión de la directiva de apostar por el argentino fue acertada. Y aunque Mora era una opción interesante, creo que Milito tiene mucho más recorrido y experiencia en fútbol de alto nivel. Además, el tema de que Mora se vaya a China en lugar de quedarse en México también dice algo sobre las ambiciones que tiene como técnico. Y está perfecto, cada quien busca su camino y sus oportunidades donde las encuentre.